Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. En nombre de Alfaguara, sello editorial de Penguin Random House, gracias por estar en la presentación de El Vendedor de Silencio, de Enrique Serna, que nos acompaña el día de hoy. Gracias a la Feria Internacional del Libro de Monterrey, que nos da abrigo para esta presentación, para seguir platicando acerca de esta novela, El Vendedor de Silencio. Y gracias al maestro Aurelio Collado, muchas gracias por sumarse a esta conversación, profesor de periodismo que seguramente le va a sacar un montón de provecho a esta novela y vamos a tener una charla muy rica y muy deliciosa. Gracias otra vez y sin más, le dejo la palabra al maestro Collado. Usamos este, sí. Bien, buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Siempre es un placer estar en la Feria del Libro y en esta ocasión pues gracias al sello Alfaguara tener la oportunidad de charlar esta tarde efectivamente con Enrique Serna. Gracias, Enrique, tu presencia aquí va a ser complementaria, déjame decirlo, a un trabajo espléndido que está en este texto que hoy vamos a estar presentando. Fíjense que, y permítanme Enrique, y permítanme ustedes que inicie con una anécdota. Yo empecé a trabajar joven en esto del periodismo y por ahí a mediados de los 80, en un país muy, muy lejano, una galaxia muy, muy lejana, y hace muchos, muchos años, un subsecretario de Gobernación, yo me estaba quejando de algo, yo trabajaba para una entidad del gobierno federal mexicano, y en algo me estaba yo quejando y me dijo: mira, Aurelio, la prensa en este país no se vende. Entonces yo me quedé un poco sorprendido. Me dijo: se renta. Y entonces entendí que había ciertas cosas que aprender, que yo estaba pues muy chavo, y a partir de ahí tomé una serie de decisiones en mi vida que me llevaron por otros derroteros que básicamente tienen que ver con la formación de periodistas. Formar a los periodistas profesionalmente es a lo que me he dedicado los últimos, 25 años, y creo que eso es algo que nos falta en México. Pero yo quisiera empezar esta charla con este contexto y cederle inmediatamente la palabra a Enrique Serna con El Vendedor de Silencio, que hoy nos acerca de una manera muy particular a un personaje que define justamente esta anécdota por la que acabo de iniciar. Y la pregunta que quisiera hacerte, Enrique, si me lo permites, es primero por la inspiración, de dónde, cómo llegas primero al personaje que ya era un personaje, a hacerlo tuyo y presentarlo, proyectarlo, dibujarlo de una manera además que complementa a un entorno político, social, yo no quisiera decir cultural, pero bueno, también que ahí está en tu novela y que nos lo traes con una claridad además, donde proyectas aspectos que tienen que ver además con la psicología, porque este hombre era, pues yo no sé cómo definirlo, pero ahí es un misógino, pero qué grado de misoginia, y que bueno, pues ahí está este personaje. ¿Cómo te topaste con él? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, yo hace 25 años leí algunas anécdotas sobre la vida de De Negri contadas por sus contemporáneos, y ahí me di cuenta de que había un personaje novelesco que alguien debería de explorar a fondo, ¿no? Y después yo trabajaba en los 90s, el 97 en la editorial Clio, dirigiendo una colección de biografías de ídolos populares. Y entonces mi jefe Enrique Krause me pidió que le hiciera una serie de entrevistas a Jacobo Zabludovsky para publicar una autobiografía suya, ¿no? Y Jacobo me contó en esas entrevistas algunas anécdotas también de Carlos De Negri, que están en mi novela, ¿no? Entre otras, una muy significativa, que cuando ellos fueron a cubrir la visita de Estado de López Mateos a John F. Kennedy en Washington, De Negri, que organizaba unas tremendas orgías en un piso entero del hotel que él pagaba para invitar a todos los periodistas, y llamaba a las mejores prostitutas de la ciudad y demás.
le dio a Jacobo, le entregó una máquina de escribir, su máquina Olivetti. Y Jacobo me decía, y entonces sentí que me estaba pasando la estafeta, ¿no?, del periodista más influyente de México, ¿no? Claro que yo pensé, no solo te pasó esa estafeta, también te pasó la del vocero extraoficial de la presidencia, ¿no?, el periodista institucional, ¿no?, que adula al poder y que le rinde pleitesía al presidente en turno, ¿no? Y al correr de los años fue madurando la idea de escribir una novela sobre él, y hace 5 empecé una investigación hemerográfica, también de búsqueda de testimonios de gente que conoció a De Negri, que me podía contar aspectos de su vida que yo no conocía, ¿no? Y de modo que de este personaje del que ya existía una leyenda negra, yo fui juntando los fragmentos dispersos de esa leyenda y completándolos también con la imaginación, ¿no? Porque hay zonas oscuras de su vida que son imposibles de averiguar. Por ejemplo, cómo fueron sus diferentes relaciones con las mujeres, ¿no?, de los cuales pues, se sabía muy poco, solo los escándalos que De Negri protagonizó, porque como bien has dicho, él tenía un machismo patológico y maltrataba atrozmente a sus mujeres en público, de modo que eso lo presenciaron muchas personas. Y esos testigos presenciales me contaron varias de estas anécdotas. Aún así había mucho material para novelar, porque el alcoholismo no explica por sí solo por qué cometió estas barbaridades, ¿no? Hay alcohólicos que les da por ponerse muy eufóricos, a reír, a llorar, ¿no? Lo que pasa es que De Negri ya tenía un proceso psicológico muy retorcido, ¿no? En parte por un trauma que arrastraba desde la infancia y que me reveló su hija Pilar, que no les voy a contar ahorita porque no les quiero echar a perder la novela. Es una de las revelaciones más importantes que están al final del libro, ¿no? No spoiler. Sí, y lo que me asombraba del personaje, y creo que fue lo que más me impulsó a escribir de él, es que hay una correspondencia muy clara entre ese machismo patológico y el carácter autoritario del régimen al que servía. Entonces es el caso de un ser humano en donde la esfera pública y la esfera íntima dependen mutuamente una de la otra, ¿no? Están muy interconectadas, de modo que una cosa se refleja en la otra. Él era así, trataba así a sus mujeres, porque sabía que a pesar de golpearlas salvajemente, si ellas iban a levantar un acta en una delegación, él iba a salir en 5 minutos de la delegación y aparte lo iban a escoltar a su casa, ¿no? Porque decía de él Julio Scherer que tenía la misma impunidad que un presidente de la República, ¿no? Entonces eso quiere decir que era intocable, ¿no? Y esta impunidad contribuyó enormemente a volverlo un monstruo de soberbia, ¿no? Y a convertirlo en este personaje que como decía Monsiváis de él, era una celebridad con fuero, ¿no? O sea, ninguna ley humana lo podía afectar, ¿no? Y bueno, con estas características, a mí me fue naciendo la idea de escribir una novela, en particular porque De Negri, a pesar de ser un hombre intoxicado de poder, tanto en el ejercicio del periodismo como en sus relaciones de pareja, tenía un talón de Aquiles que lo empujaba al despeñadero con más fuerza que la ambición, ¿no? Y entonces se me ocurrió que valdría la pena escribir una novela sobre un personaje así, porque la novela es el teatro donde los hombres luchan con sus demonios, ¿no? Y los demonios de Carlos De Negri fueron tan poderosos que en los últimos 2 años de su vida acabaron enloqueciéndolo, ¿no? Justo cuando su derrumbe anímico coincidió con su derrumbe profesional, ¿no? Pero bueno, yo tenía que describir al mismo tiempo el proceso degenerativo de el régimen emanado de la revolución, ¿no? Que es un régimen que llegó al poder a balazos, creó un partido monolítico que era una aplanadora electoral, ¿no? Y salvo un paréntesis de liderazgo ético que hubo en tiempos de Lázaro Cárdenas,
pues siempre, nunca pudo renegar de su ADN autoritario, ¿no? Y entonces necesitaba una prensa servil para dar una impresión de unanimidad, de que el pueblo unánimemente lo apoyaba, ¿no? Y ahí es donde personajes como De Negri le resultaban muy útiles a ese sistema político, porque De Negri era un periodista, digamos, de lujo para su época. Él fue hijo de un importante político sonorense, Ramón P. De Negri, que fue secretario de Agricultura con Obregón y de Industria y Comercio con Portes Gil, y que también fue embajador de México en Alemania, en Bélgica y cónsul en Nueva York. De modo que De Negri peregrinó durante su infancia por varios países y aprendió a hablar muy bien alemán, francés e inglés. Y eso le daba una enorme ventaja con respecto a todos los periodistas de la época, que eran en su mayoría monolingües. Y él tenía una red de contactos internacionales que era la envidia de todos sus colegas, y colaboraba en Time, en Life, y de modo que los políticos mexicanos se paraban el cuello cuando De Negri les hacía una entrevista, ¿no? Y esa es una de las principales razones de su enorme éxito, ¿no? Entonces, por eso también dijo de él Julio Scherer que era el mejor y el más vil de los periodistas, cosa que es pues, un oxímoron, digamos, parece, ¿no? Pero que para la época era cierto, desgraciadamente, porque la frase de Scherer indica que el envilecimiento era un requisito para triunfar, ¿no? En ese tiempo. Y curiosamente Scherer, que también es un personaje importante de mi novela, es el periodista que va a marcar un parteaguas en la historia del periodismo mexicano, porque es el primer periodista opositor y disidente a quien el régimen no pudo aplastar, ¿no? Y que cuando fue expulsado del Excelsior mediante una especie de golpe de Estado, ¿no? Después fundó la revista Proceso, que hasta la fecha sigue siendo un órgano muy importante de la prensa mexicana, ¿no? Entonces a De Negri le toca justo ver cómo llega una nueva generación de periodistas que quieren dignificar su oficio, ¿no? Y que para los periodistas de la vieja guardia como él, acostumbrados a que su oficio fuera una especie de lupanar, ¿no? Era insólito y al mismo tiempo objeto de burla, ¿no? Por eso le decían a Julio Scherer el mirlo blanco, porque su plumaje nunca se había manchado. Él no aceptaba el chayote, no recogía sus sobres, ¿no? Y entonces los compañeros periodistas pues, se burlaban de él, ¿no? Porque parecía como que era muy extravagante eso en aquel tiempo, ¿no? Y así fue más o menos como se fue gestando esta novela. Te quiero hacer otra pregunta, porque además ahorita regresamos a ese entorno en donde Carlos De Negri nos lo presenta Enrique con una claridad, y es una decisión técnica que él tomó para precisamente escribir, porque estamos cuando leemos El vendedor de silencio en una corriente de conciencia, la tercera persona está ahí, pero es una corriente de conciencia donde vamos poco a poco sintiendo bueno, no sé si poco a poco, porque de inicio ya sentimos a un hombre decadente. O sea, ya hay cuestionamientos de él sobre la naturaleza de su propia vida, de su propia sexualidad, de cómo es que se relaciona con los demás, y en el transcurso de la novela lo vemos caer, digamos, como en dos momentos. O sea, una primer parte que es así como muy profesional, y luego se adentra Enrique ya en una cuestión como más personal, hasta terminar, y ahí finalizo mi propia pregunta. En esa noche de Año Nuevo de 1970, ¿no? Donde finalmente el hombre pues lo mata, ¿no? No voy más allá, pero ¿cómo tomas esta decisión, Enrique, de hablar, de escribir al personaje desde que es muy difícil hacerlo, y tú lo logras magistralmente con esa corriente de conciencia donde estamos escuchando al personaje hablar de sí mismo y sobre su entorno? Bueno, mira, según Balzac, la novela es la historia de la vida privada de las naciones. Eso quiere decir que lo que podemos aportar los novelistas es unir a la esfera pública la vida íntima, ¿no?
Para narrar la vida pública de un personaje, eso lo puede hacer mejor un historiador o un periodista, pero los novelistas sí nos tenemos que tratar de adentrar lo más posible en sus almas, ¿no? Para que el lector tenga una impresión de que esos personajes están vivos, ¿no? Esta fue para mí una experiencia difícil, sentía mucho rechazo hacia el protagonista de mi novela, pero fui descubriendo, digamos, la psicología del cínico transgresor, y lo descubrí justo cuando hacía hablar al personaje, porque yo creo que los diálogos son la mejor manera de configurar la personalidad de un ser ficticio, ¿no? Cuando él hablaba yo ya sentía que él estaba construyendo lo mejor, ¿no? Porque yo creo que personajes de este tipo tienen la certeza de que todos son iguales de canallas que ellos, ¿no? Y que incluso los aparentes moralistas o los idealistas son ambiciosos encubiertos, ¿no? Y eso les da una convicción muy fuerte para imponerse a los demás, ¿no? Y incluso para burlarse de los que se las dan de santurrones, ¿no? Entonces ahí es donde sentía yo que el personaje empezaba a caminar, pero De Negri, yo creo, tiene que haber sido un personaje muy atormentado, porque cualquier borracho alegre, pues goza, digamos, las francachelas, pero él no las gozaba, o sea, era un hombre con muy mal vino, ¿no? Que se ponía agresivo, sacaba la pistola a la menor provocación, protagonizó muchas balaceras en centros nocturnos y sobre todo maltrataba espantosamente a sus esposas, ¿no? Y amantes. De modo que esa locura del personaje, esa personalidad oscura, fragmentada y todo, tratar de reconstruirla fue mi principal desafío literario en esta novela, porque las tramas son siempre cadenas de causas y efectos, ¿no? Entonces uno tiene que hilar muy delgado para ir viendo este suceso lleva al personaje a esto, luego esto lo lleva a esto otro y desencadena en un acto de violencia, ¿no? Esa fue la tarea, digamos, como de filigrana que yo tuve que hacer para que este personaje estuviera vivo a los ojos del lector, ¿no? Hay además en este trabajo de Enrique Serna un contexto. Ese contexto está dado por ese corte, lo voy a llamar así provisionalmente, en 1970 específicamente, que es donde él muere. A ver, ¿se escucha aquí? En este se escucha mejor. Bueno, muy bien, gracias. Ese corte de 1970, donde, bueno, también a él lo matan, pero además llega Luis Echeverría a la presidencia de México. Y lo hace por la vía de este partido que todos conocemos, que todavía está ahí, que se llama PRI, que ha pasado por muchas vicisitudes, pero que finalmente le da al entorno mexicano contemporáneo ese marco de referencia. Y es ahí en donde el trabajo del novelista también se junta con el trabajo del historiador. Lo que hace Enrique aquí es una novela histórica que no deja de ser novela, pero tampoco deja de ser historia. Y ahí es donde te quiero preguntar, Enrique, ¿en qué proporciones? Porque cuando uno lo está leyendo, pues te atrapa, ¿no? Sobre todo si tienes una cierta edad como para poder contextualizar en lo personal, hoy dónde estaba yo, qué estaba haciendo, qué estaba pasando. Pero para quienes son más jóvenes, lo que ocurre es que te puedes quedar atrapado en la trama de la novela, de ese México que evidentemente ya cambió. También le voy a preguntar a Enrique más adelante qué tanto cree que cambió. Pero bueno, por lo pronto lo que quiero es que nos ayudes a centrarnos, Enrique.
¿en qué proporción estás haciendo novela y en qué proporción estás haciendo historia con esto? Porque ahí está el personaje, es real, la investigación es exhaustiva, pero obviamente no hay notas de pie de página ni aproximaciones precisas. Quizá al final sí que lo hay con mucha precisión, pero en general en el devenir de la novela no hay esta cita textual. ¿En qué proporción estás haciendo novela, en qué proporción estás haciendo historia y cómo lograste conjuntar estas dos cosas en tu trabajo? Bueno, la historia aspira a una verdad objetiva, ¿no? O sea, la historia dice así fue, y la novela histórica aspira a una verdad subjetiva que solo tiene validez dentro de los límites de la ficción, ¿no? Y la novela histórica dice así pudo ser, ¿no? Esa es, creo, la principal diferencia entre ambas cosas. Ahora, para la actuación pública de Carlos de Negri, yo en un momento dado de mi trabajo tomé la decisión de que el personaje apareciera con su nombre, porque llegué a pensar que era mejor cambiarle los nombres a todas las figuras públicas de la época, etcétera. Pero luego pensé que en el caso de un periodista que durante 30 años se dedicó a vivir del chayote y a extorsionar políticos, empresarios, para no revelarles sus secretos en sus columnas periodísticas, pues era casi un acto de justicia poética que apareciera él con su nombre, o sea, que para la posteridad se sepa quién es este manipulador de la opinión pública durante tanto tiempo, ¿no? Pero eso implicaba también que los políticos importantes de la época, los empresarios también aparecieran con sus nombres, ¿no? Para eso obviamente tuve que hacer una investigación de saber qué tipo de reputación histórica tienen en la actualidad a partir de las denuncias que ha habido sobre ellos, ¿no? No se puede tampoco generalizar y de un plumazo decir que todos los funcionarios o todos los políticos de esa época eran corruptos, ¿no? Porque había honrosas excepciones, ¿no? Algunas de esas honrosas excepciones las menciono en mi novela, ¿no? Pero también menciono en muchos casos pues a gobernadores como Leopoldo Sánchez Celis de Sinaloa, que ahora se ha hecho muy famoso porque aparece en la serie de Narcos, ¿no? Que fue el primer jefe de el narco de Sinaloa que hace Diego Luna en la serie, ¿no? Y otros más que aparecen, el jefe Cueto, Corona del Rosal, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues eso me llevó a investigar también esa época para hacer una reconstrucción fiel de la época que le tocó vivir a De Negri, ¿no? Y esto es a lo largo de un periodo largo porque pues la política interviene en la vida de Carlos de Negri prácticamente desde su niñez, ¿no? Él padece un abuso de poder bastante atroz cuando es niño, no les voy a explicar en qué consiste ese abuso de poder, pero eso creo que lo prefigura hacia el futuro, porque más adelante él es el que va a cometer esos abusos que padeció de niño. Digamos que a él le toca vivir lo peor de la revolución, que es este carácter atrabiliario de poder secuestrar mujeres con impunidad absoluta, cosa que hacían, por ejemplo, en esa época Maximino Ávila Camacho o el magnate Jorge Pasquel, ¿no? Y todo este ambiente que lo rodea va a repercutir en la formación de su personalidad, ¿no? O sea que digamos que en este caso la historia es hasta parte de la psicología del personaje, ¿no? Sin duda que lo es, y cuando ustedes lean este trabajo, lean la novela de Enrique Serna, van a poder como atravesar esta línea en donde el personaje tiene un rostro público y tiene una vida interna propia, una psicología también muy, pero muy oscura, que vuelve al personaje muy atractivo. O sea, finalmente los malos como que nos atraen. Y permíteme, ya que acabas de mencionar el caso de una serie, bueno, hay otra que también jala, el caso de Colosio específicamente, jala personajes de ese momento, y tu novela empieza con una discusión en torno a
a Luis Echeverría, a Emilio Martínez Manotú, al propio presidente, a Gustavo Díaz Ordaz, y digamos que como que le das la vuelta y vas dibujando también desde la mirada del propio de Negri, vas dibujando a estos personajes. Platícanos un poco cuál fue el reto al que te enfrentaste, porque menciono el caso de Colosio, la serie, en el sentido de que parecería que estamos empezando a hacer una revisión de ese momento histórico en donde todavía hablamos del 68 bajito. Todavía no nos atrevemos a entrar digamos, a desmenuzar, a hablar directamente de eso, porque la revisión pasa por personajes que todavía están vivos. Bueno, está vivo Echeverría. Entonces, te pregunto, ¿cómo le hiciste, sin vendernos la trama, que es maravillosa, pero sin vendernos, sin hacer spoiler, como decimos, ¿cómo le hiciste para tomar toda esa serie de decisiones que finalmente equilibraron o equilibran en tu novela el contexto histórico, problemático, difícil, y al personaje que ya de por sí lo era? Bueno, los personajes que rodean a De Negri en mi novela son secundarios. No quiere decir que lo hayan sido en la vida pública de México, en donde gente como Echeverría, por ejemplo, pues fue un hombre con un enorme poder durante 6 años, ¿no? Pero lo aclaro porque por ahí un crítico me decía que desaproveché la oportunidad de explorar más a fondo la personalidad de todos estos. En realidad, el único personaje a quien yo exploro a fondo en esta novela es el propio Carlos de Negri, ¿no? Y los demás, pues, lo rodean. Espero que el retrato que haya hecho de esos corifeos, digamos, que de este drama sea verosímil, ¿no? Es un retrato mucho más condensado, digamos que solo pude mostrar algunos rasgos de su personalidad. Lo mismo en el caso de Julio Scherer también, por ejemplo, ¿no? A quien De Negri percibe siempre como un enemigo, ¿no? Una especie de tartufo que finge la bondad, pero que abriga otro tipo de intenciones, ¿no? Y entonces yo creo que lo bonito de la novela histórica es que la reconstrucción de la época, ¿no? Sirva para perfilar mejor los rasgos de la personalidad de los protagonistas, ¿no? Creo que una diferencia importante entre el historiador y el novelista es que yo al menos no pretendo volcar en una novela toda la información que yo recabé para escribirla, porque creo que eso podría llevar a atiborrar de datos al lector, ¿no? Me parece más importante que los personajes respiren, que tengan vida propia, y hay muchas cosas que yo prefiero guardarme, por ejemplo, en el cajón. Una de las cosas que me guardé en el cajón fue un largo artículo de Carlos de Negri publicado en Revista de Revistas en protesta porque una mujer que había asesinado a su marido en Acapulco al descubrir una infidelidad había sido exonerada, ¿no? Y De Negri protestaba airadamente por esto, diciendo que a pesar de que tuviera atenuantes, esa mujer debería estar en la cárcel, etcétera. Y a mí me sorprendió muchísimo porque era una especie de premonición de lo que le iba a pasar a él, que también fue asesinado por su esposa, ¿no? Pero tomé la decisión de no incluirlo dentro de la novela porque pensé que el lector iba a sentir que yo estaba introduciendo eso, ¿no? Como un presagio que luego se iba a cumplir, y creo que en la novela todo lo que resulta predecible es malo, ¿no? Y ni modo, me lo tuve que guardar, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que creo que a veces hace falta hacer en la novela, ¿no? Para no abrumar al lector. Hay muchos temas que tocan de forma, o se tocan de forma frontal, digamos, en la novela, otros son tangenciales, pero hay uno, Enrique, que me llama la atención porque está por ahí, y es esta cuestión de la moral que hoy como que vuelve, como que regresa. Acabamos de escuchar por ahí una frase que a mí me estremece un poquito acerca de la derrota moral de los otros, los que sean. Luego por ahí a mediados de los 80 traíamos la moral, que fue el tema de
era el eslogan de la campaña de Miguel de la Madrid, ¿sí? No recuerdo cómo iba. La renovación moral de la renovación sociedad. moral. Y bueno, un tema tan importante que de pronto vuelve otra vez. Y lo menciono por una razón que a mí en lo personal me preocupa, que tiene que ver con la forma de llegar a ejercer el periodismo de una manera tal que no despierte sospechas. Poco antes de entrar acá a platicar, estábamos haciendo un comentario y yo le decía a Enrique que en el Tecnológico de Monterrey tenemos la carrera de periodismo y cuando uno va a hacer promoción de la carrera, cuando llega con los chicos de preparatoria, pues hay muchos que levantan la mano y dicen yo quiero hacer periodismo y van a su casa y esa tarde y tocan la puerta de sus papás o de sus familias y inmediatamente son apagados, ¿no? Al siguiente día ya se les quitaron las ganas de ejercer el periodismo. ¿Por qué? Pues porque pasan muchas cosas en ese entorno y cosas que tienen que ver con un perfil, digamos, moral. Lo mismo pasa con la política. O sea, cualquier joven que quiera dedicarse a la política hoy día pues tiene que pasar por la criba esta de la moralidad. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes en el ejercicio? Y lanzo también la pregunta, ¿realmente cambiaron las cosas? Es decir, ¿estamos hoy en un entorno cualitativamente distinto o cuantitativamente distinto de lo que ocurría en los 70s, en los 80s, en los 90s? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la sientes más bien, Enrique? Yo creo que sí, y el cambio empieza justamente al final de la vida de Carlos de Negri, cuando llega al Excelsior un grupo de periodistas que quieren dignificar su profesión, ¿no? Y estar al servicio de los lectores y ya no al servicio del poder, ¿no? Como había ocurrido antes. Fue una lucha que duró más de 30 años, ¿no? Pero que fue una de las cosas que impulsaron la transición a la democracia en México, ¿no? El surgimiento de un periodismo libre que fue ganando espacios y fue conquistando audiencias cada vez mayores, ¿no? Entonces, yo creo que sí han cambiado para bien, pero eso no significa que el modus vivendi de Carlos de Negri haya desaparecido, ¿no? Porque apenas en el sexenio pasado, el gobierno de Peña Nieto se gastó $3,000 millones en sobornos y publicidad para periodistas, ¿no? Un despilfarro inútil además porque finalmente no le sirvió para nada, ¿no? Pero ese es un indicador de que hay mucha gente que sigue viviendo de esa adulación, de ese encubrimiento, ¿no? Y que yo creo que va a ser muy difícil de erradicar porque sería como pretender reformar la naturaleza humana, ¿no? O sea, siempre va a haber gente que le guste el dinero fácil, etcétera. Pero yo creo que la diferencia es que en la actualidad los mejores periodistas son los que son independientes y libres y guardan una cierta distancia ante el poder, que es lo que les permite tener mayor credibilidad, ¿no? Porque lo que está pasando ahorita en el periodismo es que hubo una crisis de credibilidad que, por ejemplo, a las instituciones periodísticas de la televisión, por ejemplo, llegó un momento en que la gente ya dejó de creerles, ¿no? A esto contribuyeron muchísimo, desde luego, las redes sociales, ¿no? Que son incontrolables, que ningún gobierno puede someter, y entonces llegó ese punto en donde Peña Nieto mantuvo a una corte, digamos, de gatos de Angora que no le servían a absolutamente nada, ¿no? No aplaudían. Sí, lo aplaudían, pero ya la gente se mofaba de esos aplausos y no pasaba como en tiempos de Jacobo Zabludovsky, que el noticiero 24 horas era el que formaba la opinión pública de todo el país y uno podía caminar por una calle a las 10:30 de la noche y oía en cada casa la voz de Jacobo, ¿no? Eso me pasó muchas veces, pero eso ya desapareció por fortuna, ¿no? Afortunadamente, y bueno, pues hay otros problemas que hay que abordar, pero en la esencia de esto está de nuevo la necesidad de plantearnos una ética en el ejercicio del periodismo y una ética que acá nos planteas, Enrique, con el personaje de una manera muy clara.
esta urgencia, diría yo, de entrarle al tema de la ética, porque ahorita para nuestra audiencia aquí y en la novela hay como sinónimos para describir el acto corrupto esencial, primario en el periodismo, que es, pues tú ahorita mencionaste varios, es el embute, la mordida, el cochupo, el sobre, la payola. Todos estos son como sinónimos del trabajo, entre comillas lo pongo, que hace el periodista de adulador del poder. Y por lo tanto, a partir de mucho ejercicio de esta práctica y de mucha producción en los medios de información, llamémosle tradicionales, de pronto a los mexicanos se nos olvidó lo que era el periodismo. Y el periodismo es esencialmente, pues, un combate, o sea, es estar ojo avisor de lo que está ocurriendo con el poder, el público y el privado. Y ahí es donde encontramos a Carlos de Negri haciendo como que hacía periodismo, cómo grababa estos programas que tú lo describes ahí. Entonces, llegaba, se sentaba un día y grababa 5 programas que luego se pasaban en la televisión. También escribía sus columnas, la seria y la no tan seria, la columna de sociales, ¿no? De este espacio en donde el periodista ve desde adentro y donde tiene, pues, a sus informantes. En este caso ahí te describes una escena donde le pasan información y entonces él produce un contenido periodístico, diríamos hoy. Bueno, te quiero preguntar, cuando exploraste esta personalidad oscura que fue la de Carlos de Negri, te encontraste con un ser humano que lo describimos de forma sintética como misógino, llegaríamos a decir que estaba loco, que es un loco empoderado y productivo, y además funcional en una sociedad que hoy ya nos empezamos tenemos personajes sentados en casas blancas y cosas así. Te quiero preguntar, ¿cómo pudiste mediar en la locura de este hombre con el equilibrio que hay que tener para poderlo describir? Dijiste ahorita algo que me llamó mucho la atención. Pues no me sentía como a gusto con el personaje, no me sentía bien, por supuesto no identificado, pero ¿cómo le hiciste para mantener el equilibrio y para poderlo proyectar más o menos, bueno, no más o menos, muy creíblemente, pero al mismo tiempo con esos claroscuros que tiene, porque finalmente él hizo periodismo? Bueno, yo desde que escribí El seductor de la patria me di cuenta de que los genios del mal no existen, ¿no? Lo que puede envilecer a un ser humano son una serie de circunstancias biográficas, históricas y sociales que lo van orillando a perder sus ideales, al relativismo moral, después ya al pragmatismo y finalmente a un cinismo absoluto, ¿no? Entonces, creo que la investigación de la maldad es una de las vetas literarias más ricas que existen, ¿no? Y esto lo he experimentado yo como lector, ¿no? Por ejemplo, en Ricardo III de Shakespeare, que es la historia de un miembro de la familia real inglesa que por estar tullido de un brazo desarrolla un resentimiento tremendo contra los demás miembros de la familia real y los va asesinando uno por uno hasta llegar al trono, ¿no? O por ejemplo cuando leí Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿no? Que es la historia de un asesino, el asesino de una prestamista, Raskolnikov, a quien llegamos a conocer casi mejor que a nosotros mismos, y no solo a conocer, sino a disculpar y a desear que no lo atrapen, ¿no? Entonces, estas grandes investigaciones ya sea de la voluntad de poder o de los impulsos homicidas del ser humano, nos proponen una identificación con los personajes diametralmente opuesta a la del melodrama, que el melodrama es un género que nos hace tener simpatía por las víctimas, a sentir que estamos del lado del bien. Y yo creo que esto es un autoengaño, ¿no? Porque fomenta el narcisismo de la conciencia. Mientras que novelas como o obras literarias como las de Dostoyevsky, Shakespeare
o las novelas de Patricia Highsmith, ya para hablar de una exponente, una heredera de Dostoyevsky del siglo XX, ¿no? Nos hacen ponernos en guardia contra nuestra voluntad de poder, contra los instintos criminales, ¿no? Entonces yo he querido tratar de que el lector reconozca en sí mismo al pequeño Santana o al pequeño De Negri que todos llevamos dentro, ¿no? Esa es, digamos, la función que yo creo que saludable que puede tener la novela en el mundo contemporáneo, ¿no? Hay muchas, pero muchas escenas, si me permites la expresión, en la novela que nos dan pues la silueta del personaje, pero luego uno va viendo detalles y lo empieza a conocer. No voy más allá, pero te quiero preguntar porque tengo curiosidad. Esta anécdota, esta escena en donde él le prende fuego a una de las muchachas que conocieron ahí cuando los lleva por primera vez en la novela a su casa, ¿es verdadero o te la imaginaste? Porque el personaje es terrible, es la primera vez donde le dan una golpiza tremenda, pero ¿es real? ¿La tienes documentada? ¿O cómo? Bueno, es curioso porque en mi novela yo mezclo lo verdadero y lo verosímil, ¿no? Pero curiosamente lo verdadero le parece inverosímil a muchos lectores, como esta anécdota que tú, a la que te refieres, que es absolutamente cierta. De hecho, me la contó un testigo presencial de la fiesta, que ahorita tiene 94 años, ¿no? Y que estaba ahí, un arquitecto, ¿no? Y que le tocó presenciar todo, ¿no? Entonces, así era él. Otros episodios de la novela que parecen como de realismo mágico, ¿no? El hecho de que él entrara a caballo en el vestíbulo del hospital donde acababa de morir su padrastro, ¿no? Pues sí, lo hizo, ¿no? Hay testigos de eso, fue un escándalo en su momento, ¿no? Entonces, ese tipo de gestos de locura, yo creo que le venían a De Negri de su temprana vocación de poeta que tuvo, ¿no? Él escribió una plaquette de poesía, Claves, titulada, que lleva un epígrafe de Salvador Novo, a quien él admiraba mucho en la juventud temprana, porque Salvador Novo fue secretario particular de don Ramón P. de Negri, de su padrastro. Y entonces lo trató y quería escribir como Novo, ¿no? Pero no tuvo, digamos, el rigor literario ni la perseverancia para escribir buena poesía y parece que al no poder alcanzar los más altos vuelos de la palabra, entonces fue al extremo opuesto, que es el de envilecer y vaciar de significado el lenguaje, ¿no? Y enlodarlo de la manera más ruin, como por ejemplo cuando escribía él fervorines religiosos en Semana Santa, ¿no? Como el Excelsior era el periódico de la derecha católica, entonces él escribía y recordemos las llagas del Señor que murió por nosotros y esos sufrimientos terribles, etcétera. Y eso lo decía un golfo que el día anterior había estado echando balazos en un antro, ¿no? Entonces, así era como se las gastaba, ¿no? Ya me perdí, no sé en qué andaba. Es que te preguntaba por esa anécdota. Es que créanme que cuando uno está leyendo este texto, vas viendo cosas que tú dices, esto es decir, ¿es ficción o está documentado? Es decir, pero como uno que es académico andas buscando siempre la nota de pie de página, ¿no? Pero obviamente es una novela y ahí no hay pies de página. Es decir, no te puedes orientar sobre lo que es real y lo que no lo es. Por eso ahorita me permití esta libertad de preguntarle, oye, esto verdaderamente cuando de pronto te enganchas con el personaje y dices, ¿qué tipo, no? Hay que, por supuesto, seguir leyendo para encontrar otras avenidas del propio personaje, del propio entorno, de los momentos en donde él estaba actuando, y entonces es cuando uno se ve sacudido además por una realidad, ¿no? Política muy clara, social muy clara. Hay desde luego muchas otras posibles avenidas en donde uno puede entrarle a la novela. Yo no quisiera, tenemos relativamente poco tiempo, nos quedan unos minutitos, tenemos como
menos de 5 minutos. Y quisiera, si están de acuerdo, alguien que tuviera alguna pregunta muy breve, muy concisa para Enrique, aprovechar su presencia aquí y darle un minuto también para responder. Bueno, pues acá está, adelante. Nada más recordando que tenemos que cerrar 5 minutos antes de las 4. Rápidamente, ¿se escucha? Sí, sí. Sí, bien. Quería preguntar más bien para reforzar un poquito más la moralidad de Scherer. ¿Es cierto que no recibía los sobres? Sería una pregunta. La siguiente pregunta sería, ¿qué opinas de la Cuarta Transformación? Con eso es suficiente. Bueno, yo creo que sí es verdad que Scherer nunca aceptó los sobres, ¿no? Porque eso lo confirman muchos contemporáneos suyos, no solo es que él lo haya dicho, ¿no? Y en cuanto a qué opina de la Cuarta Transformación, bueno, yo para empezar no creo que exista una Cuarta Transformación, ¿no? Creo que esto es un eslogan propagandístico, pero yo no creo que haya habido un cambio de régimen, creo que solo hubo un cambio de gobierno, ¿no? La idea de que ahora estamos asistiendo a un cambio de la magnitud de la independencia, la reforma o la revolución, me parece demasiado presuntuosa por parte del actual presidente, ¿no? Pero eficaz en cuanto a movilización de masas y de obtener la simpatía de una enorme cantidad de personas. Le ha resultado bien, ¿no? Pero yo creo que la democracia empezó en México desde 1997, cuando el PRI perdió la mayoría en el Congreso, y desde entonces ya hay elecciones libres y limpias, ¿no? López Obrador pretende que la democracia empezó en México el día que él ganó las elecciones, pero esto es falso, ¿no? Y yo creo que históricamente no lo podemos aceptar, ¿no? Ahora, creo que hacía falta un castigo para los gobiernos del PRIAN, ¿no? Eso sin duda alguna, creo que en ese sentido los votantes hicieron bien en imponerle un duro castigo a estos malos gobiernos que hemos tenido en los últimos 20 años, ¿no? Porque es la única manera de lograr que haya un cambio en México y de ir reduciendo los índices de corrupción, ¿no? No sé si este gobierno va a tener éxito en su política económica, creo que es su punto más débil, ¿no? Pero espero que le vaya bien, porque si su gobierno fracasa, México se hunde. ¿Tenemos espacio para una última pregunta? ¿Sí? Señor Serna, en su investigación, ¿usted se enteró algo de la relación de De Negri con el clero católico? Porque siempre en su programa de televisión lo remataba diciendo, y Dios mediante. Entonces daba la impresión de que era muy religioso, pero ¿no habla usted nada de eso? Sí, y él cayó muerto frente a un altar que tenía la palabra Dios mediante también. Y sí, él llegó a ser muy amigo del obispo Luis María Martínez, también fue a entrevistar a Juan XXIII, tenía fotos besando el anillo del Papa, ¿no? Y ese fingido catolicismo de Negri le granjeó, entre otras cosas, la antipatía profunda de Carlos Septién García, que ese sí era un católico muy devoto y un periodista muy valiente de la época, que estaba indignado por que el obispo le mostrara esa preferencia a De Negri, siendo un pecador empedernido, ¿no? Pues muchas gracias, Aurelio, por esta conversación, gracias Enrique. El vendedor de silencio va a estar firmando Enrique Serna aquí afuera en la mesa, tanto esta novela como los otros títulos que también tenemos a su disposición. Muchísimas gracias, buenas tardes. Hasta luego.